¿Te has preguntado qué secretos ocultos resguardan tu verdadera esencia? En la fase de aislamiento, ese período de introspección profunda que Carl Jung describe como crucial para el autodescubrimiento, lo que no dices es tan importante como lo que eliges enfrentar. Aquí exploraremos 10 cosas que nunca debes revelar durante este proceso transformador. Cada una de estas restricciones se relaciona con principios psicológicos y espirituales que te permitirán proteger y fortalecer tu desarrollo interno. Los sueños, según Carl Jung, son el lenguaje del alma. Funcionan como portales hacia el inconsciente, revelando símbolos y arquetipos que contienen mensajes vitales para nuestro crecimiento personal. Son como cartas que el inconsciente colectivo y personal envían a nuestra mente consciente, escritas en un idioma que apenas empezamos a entender. Durante la fase de aislamiento, los sueños se convierten en una herramienta especialmente poderosa, ya que reflejan los conflictos internos, las aspiraciones reprimidas y los pasos necesarios para nuestra transformación. Sin embargo, estos mensajes son privados por naturaleza. Compartirlos prematuramente puede distorsionar su significado, ya que los demás, al interpretarlos, proyectan en ellos sus propios miedos, expectativas o percepciones limitadas. Es como si abrieras un regalo que aún no has explorado completamente y permitieras que alguien más dictara su contenido. Por ejemplo, imagina que sueñas con una serpiente. Para ti, este animal puede representar la renovación o el cambio, un símbolo de dejar atrás viejas costumbres. Sin embargo, si compartes este sueño con alguien que asocia a las serpientes únicamente con el peligro, podrías sentir que tu interpretación inicial se tambalea, sembrando dudas sobre la importancia o el propósito del sueño. Jung enfatizaba que los sueños no son casualidades sin sentido. Son manifestaciones de procesos psíquicos que buscan equilibrio en nuestra psique. Cada imagen, desde un paisaje hasta un objeto cotidiano, tiene un significado único para el soñador. Por eso, el trabajo con los sueños requiere una exploración cuidadosa. Escribe tus sueños en un diario, detalla las emociones que te provocan, identifica patrones recurrentes y reflexiona sobre cómo se relacionan con tu vida diaria. El simbolismo de los sueños también varía cultural y personalmente. Un mismo símbolo puede tener connotaciones opuestas dependiendo del contexto del soñador. Por ejemplo, el agua en un sueño puede simbolizar tanto la purificación como el peligro de emociones desbordadas. Interpretar este símbolo exige considerar qué papel juega el agua en tu vida. ¿Te asusta, te tranquiliza o ambas cosas? Al mantener tus sueños en privado, proteges esta exploración íntima de influencias externas. Es crucial entender que los sueños no siempre son literales. Jung propuso que funcionan como compensaciones psíquicas, equilibrando aspectos de la personalidad que están fuera de control o desatendidos. Si te sientes atrapado en la rutina, podrías soñar con viajar o volar, lo que sugiere un deseo de liberación. Compartir estos sueños sin haber reflexionado sobre ellos puede llevar a malentendidos o consejos bien intencionados pero mal fundamentados como «quizás solo necesitas unas vacaciones». Por otro lado, también hay sueños que presentan aspectos más oscuros de nuestra psique, como la agresividad, el miedo o la culpa. En lugar de tratar de justificar o explicar estos sueños a otros, es más valioso aceptarlos como oportunidades para explorar lo que Jung llamó la sombra. Esta es la parte de nuestra psique que contiene los aspectos reprimidos o no reconocidos de nuestra personalidad. Un sueño que parece negativo puede ser en realidad una invitación a confrontar miedos o aspectos de ti mismo que necesitas integrar para avanzar. Trabajar en silencio con tus sueños permite que el mensaje evolucione contigo. Por ejemplo, un sueño que al principio parece incomprensible puede adquirir claridad semanas o meses después, cuando nuevas experiencias o reflexiones arrojan luz sobre su significado. La paciencia es esencial en este proceso. Finalmente, si decides compartir un sueño, hazlo con alguien que tenga experiencia en la interpretación simbólica y que respete la naturaleza privada del proceso. A menudo, un terapeuta especializado en la psicología junguiana
puede ayudarte a explorar los significados más profundos de tus sueños sin imponer interpretaciones externas. El miedo es una emoción poderosa que actúa como un espejo, reflejando no solo nuestras inseguridades, sino también los aspectos más desconocidos de nuestra psique. Según Carl Jung, los miedos son puertas hacia la sombra, esa parte reprimida de nosotros mismos que contiene las emociones, deseos y aspectos no reconocidos de nuestra personalidad. En la fase de aislamiento, donde el autoconocimiento es el objetivo primordial, enfrentarte a tus miedos puede ser transformador, pero compartirlos sin haberlos comprendido completamente puede debilitar ese proceso. Imagina que uno de tus mayores miedos es hablar en público. Este temor podría parecer una simple inseguridad social, pero en realidad puede estar relacionado con experiencias de infancia en las que te sentiste expuesto, juzgado o inadecuado. Compartir este miedo sin haber explorado su raíz podría llevar a consejos superficiales como practica más o no te preocupes tanto. Aunque dichas sugerencias pueden tener buenas intenciones, no abordan el núcleo emocional del problema. Este tipo de respuestas puede reforzar una percepción equivocada de tus miedos, haciéndote sentir que son irracionales o insuperables. Jung creía que los miedos, en esencia, son mensajes del inconsciente que buscan llamar nuestra atención sobre algo que hemos evitado. Por ejemplo, el miedo al fracaso podría ser un recordatorio de que has estado viviendo bajo estándares de perfección autoimpuestos. Durante el aislamiento, es importante abordar estos miedos desde una perspectiva de curiosidad y autoaceptación, no desde la culpa o la vergüenza. En lugar de compartir tus miedos con los demás, que podrían no entender su complejidad, toma este tiempo para dialogar con ellos internamente. Una técnica útil es la imaginación activa, una práctica junguiana en la que visualizas tu miedo como una figura simbólica y entablas un diálogo con él. Si, por ejemplo, temes al rechazo, podrías imaginarlo como una figura que te persigue. Pregúntale qué quiere de ti, por qué está presente y qué puedes aprender de él. Este tipo de trabajo no solo reduce la intensidad del miedo, sino que también lo transforma en una herramienta de autocomprensión. Otra razón para no compartir tus miedos en esta fase es que las personas suelen proyectar sus propias experiencias en lo que escuchan. Si compartes un miedo a quedarte solo, alguien podría decirte: «Yo también me siento así todo el tiempo», desviando la conversación hacia sus propios problemas y haciendo que pierdas el enfoque en tu proceso. Además, en algunos casos, las personas podrían interpretar tu miedo como una debilidad o usarlo en tu contra, aunque no sea su intención consciente. Al enfrentar tus miedos de manera privada, puedes examinar no solo su origen, sino también cómo se manifiestan en tu vida diaria. Por ejemplo, si el miedo al fracaso te paraliza antes de tomar decisiones importantes, reflexiona sobre cómo ese miedo podría estar ligado a mensajes culturales o familiares que recibiste en el pasado. Quizás creciste en un entorno donde el éxito era el único camino aceptable, y ahora necesitas redefinir lo que el éxito significa para ti. Es importante recordar que los miedos no desaparecen simplemente ignorándolos. Jung enfatizaba que lo que no enfrentamos directamente tiene la tendencia a controlarnos desde las sombras. Por eso, este periodo de aislamiento es una oportunidad invaluable para trabajar con tus miedos de manera consciente. En lugar de temerlos, trata de entenderlos como señales que indican áreas de tu vida que necesitan atención y sanación. Además, los miedos no siempre son completamente negativos. A veces, pueden actuar como protectores, advirtiéndote de situaciones potencialmente peligrosas o recordándote límites personales que es importante respetar. Por ejemplo, si sientes miedo al comenzar un nuevo proyecto, ese miedo podría estar señalando que necesitas planificar mejor o adquirir más conocimientos antes de continuar. Finalmente, al trabajar en silencio con tus miedos, puedes desarrollar una relación más saludable con ellos. Esto no significa eliminarlos por completo, sino aprender a vivir con ellos de una manera que no paralice tu crecimiento. Cuando estés listo, puedes compartir lo que has aprendido con personas de confianza que puedan apoyarte en tu camino, pero no antes de que hayas integrado estas lecciones. En la fase de aislamiento, es natural que surjan pensamientos críticos hacia otras personas.
Estos juicios, aunque parecen estar dirigidos hacia el exterior, a menudo revelan conflictos internos y aspectos reprimidos de nuestra propia psique. Según Carl Jung, las críticas hacia los demás son una forma de proyección, un mecanismo inconsciente mediante el cual trasladamos a otros rasgos o emociones que no queremos reconocer como propios. Durante esta etapa de introspección, expresar esas opiniones críticas puede desviarte de tu propósito central, entenderte y transformarte a ti mismo. Imagina que te sientes irritado por alguien cercano que siempre parece estar buscando atención. Podrías pensar que su comportamiento es molesto o egoísta, pero si reflexionas profundamente, es posible que descubras que esta crítica refleja un aspecto tuyo reprimido, tal vez una necesidad no reconocida de validación o un deseo de ser escuchado que has aprendido a suprimir. Al culpar al otro, evitas enfrentarte a este aspecto interno, perdiendo la oportunidad de crecimiento que esta situación te ofrece. Compartir opiniones críticas durante esta fase puede ser especialmente perjudicial porque solidifica patrones de pensamiento negativos. Cuando verbalizas una crítica, refuerzas esa narrativa en tu mente y reduces la posibilidad de cuestionarla o de buscar interpretaciones alternativas. Por ejemplo, si dices repetidamente que un colega es arrogante, tu percepción de esa persona se vuelve rígida y dejas de explorar por qué su comportamiento te afecta tanto. Además, al criticar a los demás, corres el riesgo de generar conflictos innecesarios o de dañar tus relaciones. Las personas suelen responder a las críticas con defensividad, lo que puede hacer que te sientas incomprendido o que las interacciones se vuelvan tensas. Esto no solo consume energía emocional que podrías usar para tu propio trabajo interno, sino que también perpetúa un ciclo de negatividad que no te beneficia. Jung propuso que, en lugar de criticar a los demás, podemos usar estas emociones como una herramienta de autorreflexión. Cada vez que sientas irritación o desdén hacia alguien, hazte preguntas como ¿qué parte de mí resuena con este comportamiento? ¿Qué emociones me despierta y por qué? Este proceso te ayudará a identificar áreas de tu psique que necesitan atención, permitiéndote convertir una experiencia aparentemente negativa en una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, si te molesta que alguien sea indeciso, podría ser porque has reprimido tu propia incertidumbre y te esfuerzas en aparentar seguridad en todo momento. Reconocer esto no solo reduce tu irritación hacia esa persona, sino que también te permite abordar tu propia relación con la indecisión de manera más consciente. Otra razón para evitar compartir críticas es que, al hacerlo, puedes invitar a los demás a proyectar sus propios juicios y prejuicios. Si compartes que un amigo te parece irresponsable, podrías encontrarte con comentarios que refuercen ese juicio o que lo amplifiquen, desviando aún más tu atención de la verdadera causa de tu molestia. En cambio, al mantener tus pensamientos críticos en privado, conservas el control sobre tu narrativa interna y puedes trabajar con ella de manera constructiva. Durante esta fase, es útil practicar el arte de la observación sin juicio. Esto no significa ignorar lo que te molesta, sino aprender a observarlo desde una perspectiva neutral. Si alguien actúa de una manera que consideras irritante, trata de describir su comportamiento objetivamente. Esta persona habla mucho sobre sí misma en las reuniones, en lugar de es egocéntrica. Este cambio en el lenguaje te ayuda a despersonalizar la situación y a analizarla con mayor claridad. También puedes canalizar tus pensamientos críticos de manera creativa. Escribe en un diario sobre las personas que te frustran, detallando lo que sientes y cómo crees que esos sentimientos están conectados con tu propia historia. Al hacerlo, transformas la crítica en una herramienta de autocomprensión, en lugar de permitir que sea una barrera en tus relaciones. Finalmente, es importante recordar que las personas a menudo actúan como espejos para nosotros. Las características que encontramos más molestas en los demás suelen ser las que menos aceptamos en nosotros mismos. Este principio, conocido como la ley del espejo en psicología, puede ser una guía valiosa para convertir tus juicios en oportunidades de autoconocimiento. En resumen, evitar compartir opiniones críticas sobre otros durante tu aislamiento no es solo una manera de proteger tus relaciones, sino también un acto de autocompasión y crecimiento. Al observar tus juicios sin expresarlos,
creas espacio para explorar las raíces internas de esas emociones y transformar tus reacciones en herramientas para tu desarrollo personal. Durante el aislamiento, es común que surjan revelaciones profundas acerca de quién eres y cómo percibes el mundo. Estos descubrimientos internos, aunque emocionantes y transformadores, son delicados en su etapa inicial. Son como semillas que necesitan un entorno protegido para germinar y crecer antes de enfrentarse a las inclemencias del mundo exterior. Compartir prematuramente estas revelaciones puede diluir su impacto y exponerte a críticas o comentarios que podrían confundir tu proceso. Imagina que, tras semanas de introspección, descubres que tienes una pasión latente por la pintura. Este hallazgo te llena de entusiasmo, pero también de incertidumbre. Si decides compartirlo con alguien que no comprende la profundidad de este despertar, podrías enfrentarte a comentarios como ¿cómo vas a ganarte la vida con eso? O es solo un hobby, no te lo tomes tan en serio. Estos comentarios, aunque bien intencionados, pueden sembrar dudas en tu mente y erosionar la confianza que acabas de construir en torno a tu nueva pasión. Jung hablaba de la importancia de integrar los descubrimientos internos de manera gradual. Cuando descubres algo nuevo sobre ti mismo, ese conocimiento necesita tiempo para asentarse y transformarse en acción consciente. Por ejemplo, si te das cuenta de que anhelas un cambio radical en tu estilo de vida, como mudarte a otro país o cambiar de carrera, no es necesario compartirlo de inmediato con otros. En lugar de eso, utiliza esta fase para explorar por qué sientes ese deseo y qué pasos concretos puedes tomar para hacerlo realidad. Además, las revelaciones internas no siempre son fáciles de verbalizar. Muchas veces, lo que descubres en tu aislamiento está más allá del alcance del lenguaje común. Podrías sentir una conexión espiritual más profunda, una claridad repentina sobre un patrón recurrente en tus relaciones o incluso un cambio en la forma en que experimentas el tiempo o el espacio. Estas experiencias son personales y únicas, y compartirlas antes de haberlas procesado completamente puede llevar a malentendidos o a que las trivialicen. Por ejemplo, si sientes una profunda conexión con la naturaleza después de una meditación, podrías compartir este sentimiento con alguien que simplemente responda: «Ah, a mí también me gusta salir a caminar». Aunque no hay nada intrínsecamente malo en esa respuesta, puede hacer que tu experiencia parezca menos significativa o que sientas que no fue tan importante como pensabas. Esto puede inhibir tu capacidad de profundizar en ese descubrimiento. En lugar de compartir inmediatamente, considera formas de documentar y reflexionar sobre tus nuevos hallazgos. Escribe sobre ellos en un diario, crea un collage visual o busca maneras de integrarlos en tu vida cotidiana. Si, por ejemplo, descubres que la pintura es tu pasión, dedica tiempo a experimentar con colores y técnicas en privado. Este proceso te permitirá fortalecer tu conexión con este descubrimiento sin la presión de validarlo frente a los demás. Otro aspecto importante de mantener en privado tus revelaciones internas es que te permite explorar sus múltiples facetas. Un descubrimiento inicial puede ser solo la punta del iceberg. Supongamos que descubres un deseo de explorar la espiritualidad. En lugar de apresurarte a adoptar una práctica específica o unirte a una comunidad, úese a este tiempo para investigar diferentes tradiciones, experimentar con la meditación o leer textos que resuenen contigo. Mantener este proceso privado te da la libertad de cambiar de dirección sin sentirte atado a una narrativa pública. Cuando finalmente decidas compartir tus descubrimientos, asegúrate de hacerlo con personas que respeten tu proceso y que puedan ofrecerte apoyo genuino. Podría ser un amigo cercano, un mentor o incluso un terapeuta. Estas personas pueden ayudarte a refinar tus ideas y a integrarlas en tu vida de manera más efectiva, sin imponer sus propias perspectivas. Es importante recordar que tus revelaciones internas son tuyas y no necesitas justificarlas ni explicarlas a nadie. Este tiempo de aislamiento es un regalo que te permite conectarte contigo mismo a un nivel profundo, y proteger esos descubrimientos es un acto de amor propio. Incluso si eventualmente decides compartirlos, hazlo desde un lugar de confianza y claridad, no de duda o inseguridad. En conclusión,
Los descubrimientos internos durante el aislamiento son un reflejo de tu crecimiento personal y espiritual. Al mantenerlos privados, les das el espacio que necesitan para florecer y transformarte. Más adelante, cuando te sientas listo, podrás compartirlos con el mundo desde una posición de fuerza y autenticidad, sin temor a que las opiniones externas desvíen tu camino. Las metas espirituales son profundamente personales, reflejando tus anhelos más íntimos de conexión con algo mayor a ti mismo. Durante la fase de aislamiento, es común que estas metas se definan o evolucionen, ya que estás más en sintonía con tu mundo interno. Sin embargo, compartirlas prematuramente puede exponerlas a malentendidos, críticas o influencias externas que podrían diluir su poder y propósito. Imagina que, durante tu introspección, decides que tu meta espiritual es encontrar paz interior a través de la meditación. Este deseo surge de una necesidad auténtica de equilibrio y calma. Sin embargo, si lo compartes con alguien que no comprende la profundidad de tu búsqueda, podrías enfrentarte a comentarios como ¿por qué necesitas meditar? Simplemente relájate, o eso es una pérdida de tiempo. Aunque estas opiniones no tengan la intención de ser dañinas, pueden hacer que te cuestiones la validez de tu meta, desviándote de tu camino. Carl Jung enfatizaba que las metas espirituales están conectadas con el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, como el arquetipo del buscador o del sabio. Estas metas suelen manifestarse como un llamado interno, una sensación de que hay algo más allá de lo tangible que vale la pena explorar. Por su naturaleza, son abstractas y a menudo difíciles de explicar con palabras. Si intentas compartirlas con alguien que no tiene un marco similar de referencia, podrías sentirte incomprendido o incluso ridiculizado. Además, las metas espirituales requieren tiempo para madurar. Durante el aislamiento, es probable que te encuentres en una etapa temprana de exploración, probando diferentes caminos para descubrir cuál resuena contigo. Por ejemplo, podrías sentirte atraído por la lectura de textos religiosos, practicar yoga o estudiar la filosofía de la no dualidad. Si compartes esta búsqueda en una etapa inicial, podrías recibir consejos o críticas que te hagan sentir que estás tomando la dirección equivocada, cuando en realidad solo estás explorando. Un ejemplo de esto podría ser una persona que siente interés por la astrología como herramienta espiritual. Si comparte esta nueva inclinación con alguien que la considera pseudociencia, podría recibir respuestas como «eso no es serio» o «deberías enfocarte en algo más realista». Este tipo de reacciones puede desalentar tu exploración y hacerte sentir que tu camino carece de valor, aunque para ti sea profundamente significativo. Otro peligro de compartir tus metas espirituales es que podrías empezar a adaptarlas para agradar a los demás. Por ejemplo, si decides que quieres explorar el budismo, pero alguien te sugiere que pruebes con la filosofía estoica porque es más práctica, podrías sentirte tentado a cambiar de dirección para evitar conflictos o para buscar aprobación. Esto te aleja de tu autenticidad y del propósito de tu búsqueda. En lugar de compartir tus metas, utiliza esta fase de aislamiento para profundizar en ellas de manera privada. Dedica tiempo a actividades que alimenten tu espíritu y que estén alineadas con tu búsqueda, como la meditación, la lectura de textos sagrados, el contacto con la naturaleza o la creación artística. Estas prácticas te permitirán conectar con tu meta desde un lugar genuino, sin la interferencia de opiniones externas. También es importante documentar tus reflexiones y experiencias. Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para seguir tu progreso y para procesar las emociones y los pensamientos que surgen durante esta etapa. Por ejemplo, podrías escribir sobre cómo te sientes después de meditar, qué aprendizajes has obtenido de un texto espiritual o cómo tu perspectiva sobre la vida está cambiando. Este registro no solo te ayudará a aclarar tus metas, sino que también será un recurso valioso para reflexionar en el futuro. Si en algún momento decides compartir tus metas, hazlo con personas que respeten tu proceso y que puedan ofrecerte apoyo sin juzgarte. Esto podría incluir a un amigo cercano que comparta tus intereses, un mentor espiritual o un grupo con valores similares. Estas interacciones pueden ser enriquecedoras,
pero no son necesarias hasta que sientas que tu meta está firmemente enraizada en ti. Por último, recuerda que tus metas espirituales no necesitan ser comprendidas ni validadas por nadie más. Son un reflejo de tu conexión con lo divino, lo trascendental o lo esencial, y esa relación es única para cada individuo. No permitas que las opiniones de los demás desvíen tu búsqueda o limiten tu experiencia. En resumen, las metas espirituales son como llamas delicadas que necesitan ser protegidas del viento hasta que puedan arder con fuerza. Durante tu aislamiento, mantén estas metas privadas y dedícate a nutrirlas en silencio. Cuando te sientas listo, podrás compartirlas desde un lugar de confianza y claridad, sabiendo que has construido una conexión auténtica con lo que realmente importa para ti. La soledad, cuando es elegida conscientemente, es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. Durante la fase de aislamiento, esta soledad adquiere un propósito profundo: desconectar del ruido exterior para escuchar las sutilezas de tu voz interna. Sin embargo, hablar abiertamente sobre tu soledad con los demás puede ser contraproducente, ya que muchas personas, incapaces de comprender su propósito, podrían interpretarla como algo negativo, como una señal de tristeza, aislamiento social o incluso fracaso personal. Imagina que decides pasar unas semanas en introspección, limitando tus interacciones sociales para enfocarte en ti mismo. Si compartes esta decisión con alguien que no comprende el valor de la soledad, podrías enfrentarte a preguntas como: ¿estás deprimido? ¿No te sientes solo? O incluso, ¿eso no es saludable? Estas reacciones, aunque surgen de la preocupación, pueden sembrar dudas en ti acerca de la validez de tu elección, desviándote de tu proceso. Jung valoraba profundamente la soledad como un estado necesario para conectar con el sí mismo, ese núcleo de autenticidad y plenitud que yace en cada individuo. En un mundo que valora la constante interacción y productividad, elegir la soledad es un acto contracultural que a menudo se malinterpreta. No obstante, la soledad consciente no es un escape, sino una inmersión en las profundidades de tu ser. Uno de los peligros de hablar sobre tu soledad es que puedes encontrarte justificándola. Por ejemplo, si alguien te pregunta por qué no estás socializando tanto, podrías sentirte presionado a explicar que necesitas tiempo para reflexionar o que estás trabajando en tu desarrollo personal. Esta necesidad de justificarte puede erosionar la pureza de tu elección, haciéndote sentir que debes defender un proceso que debería ser sagrado y privado. Además, compartir detalles de tu soledad puede abrir la puerta a consejos no deseados. Alguien podría sugerirte que intentes salir más o que hablar con alguien te haría bien, desviándote de la introspección hacia un camino que no necesitas recorrer en este momento. Esto no solo interrumpe tu proceso, sino que también puede hacerte sentir incomprendido o incluso culpable por haber elegido el aislamiento. La soledad, como herramienta de autoconocimiento, no se trata solo de estar físicamente solo. También implica un estado de silencio interno donde te permites escuchar tus pensamientos y emociones sin distracciones. Durante este tiempo, puedes explorar aspectos de ti mismo que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria. Por ejemplo, podrías darte cuenta de patrones emocionales recurrentes, como una tendencia a evitar conflictos o a buscar la validación externa. Estos descubrimientos, aunque incómodos al principio, son esenciales para el crecimiento personal. Para proteger la integridad de tu proceso, considera establecer rituales que fortalezcan tu conexión contigo mismo. Podrías comenzar cada día con meditación o escritura introspectiva, actividades que te ayuden a centrarte y a procesar lo que estás experimentando. Si sientes la necesidad de compartir, utiliza un diario como confidente, registrando tus pensamientos y emociones en lugar de buscar validación externa. Escribir sobre tu soledad te permite explorarla a fondo sin la interferencia de las opiniones de los demás. Otro aspecto importante de la soledad es que te permite descubrir tus verdaderas prioridades y valores. Al desconectarte de las expectativas sociales, puedes reflexionar sobre lo que realmente importa para ti. Por ejemplo,
Podrías darte cuenta de que has estado dedicando demasiado tiempo a actividades que no te satisfacen o a relaciones que no son recíprocas. Esta claridad es difícil de alcanzar cuando estás constantemente inmerso en interacciones externas. Si en algún momento decides hablar sobre tu soledad, hazlo con personas que respeten tu proceso y que puedan ofrecerte apoyo sin juzgarte. Podría ser un terapeuta, un amigo cercano o alguien que haya pasado por una experiencia similar. Estas conversaciones pueden ser enriquecedoras, pero solo cuando tú sientas que estás listo para tenerlas. Recuerda también que la soledad elegida no debe confundirse con el aislamiento emocional. Aunque estás priorizando tu relación contigo mismo, esto no significa que debas desconectarte completamente de los demás. Es válido mantener interacciones ocasionales o buscar apoyo cuando lo necesites, siempre y cuando estas interacciones no interfieran con tu propósito principal. En conclusión, la soledad durante el aislamiento es una herramienta invaluable para el autoconocimiento y la transformación personal. Al evitar hablar de sus detalles con los demás, proteges su pureza y permites que florezca como un espacio de introspección genuina. Este tiempo contigo mismo no es un acto de egoísmo, sino un regalo que te das para conectar con lo más profundo de tu ser. Cuando termines esta etapa, estarás más fuerte, más claro y más en paz contigo mismo, listo para interactuar con el mundo desde un lugar de autenticidad y plenitud. Tus errores pasados son capítulos de tu historia que han dejado marcas, enseñanzas y a menudo heridas emocionales. Durante la fase de aislamiento, estos errores tienden a resurgir, ya que el silencio y la introspección crean un espacio propicio para enfrentarlos. Sin embargo, compartir estos momentos de tu vida mientras todavía estás trabajando en ellos puede ser contraproducente. Hablar de tus errores sin haber procesado completamente su impacto puede exponerlos a juicios externos, trivializarlos o, peor aún, perpetuar sentimientos de culpa o vergüenza. Imagina que estás reflexionando sobre una decisión laboral que resultó en un fracaso significativo. Este error podría estar ligado a una lección importante sobre límites, confianza o tu propio valor. Si compartes esta experiencia con alguien que no comprende el contexto completo, podrías recibir comentarios como «¿Cómo no lo viste venir?» o «Eso fue un error tonto». Este tipo de respuestas, aunque no siempre malintencionadas, pueden reforzar sentimientos de incompetencia o inseguridad que estás tratando de superar. Carl Jung veía los errores como oportunidades para la transformación, no como razones para castigarnos. Según él, cada error contiene una lección que nos acerca a la integración de nuestra psique, un proceso que requiere honestidad y compasión hacia uno mismo. Durante el aislamiento, esta es tu oportunidad de desentrañar lo que esos errores significan en el gran esquema de tu vida y cómo puedes usarlos para crecer. Un error no es solo una acción que salió mal. Es también un reflejo de tus creencias, emociones y circunstancias en el momento en que ocurrió. Por ejemplo, si cometiste un error en una relación importante, podría haber sido el resultado de patrones de apego, inseguridades o miedos que aún no habías reconocido. Reflexionar sobre estas dinámicas en privado te permite identificar su origen sin la presión de justificarte ante otros. Compartir tus errores prematuramente también puede hacer que pierdas el control sobre la narrativa de tu propia historia. Las personas que escuchan tus confesiones podrían reinterpretar tus experiencias desde sus propias perspectivas, moldeándolas de maneras que no reflejan la verdad de lo que ocurrió o lo que aprendiste. Al final, podrías encontrarte intentando corregir esas percepciones en lugar de trabajar en tu propia sanación. En lugar de compartir, usa este tiempo para analizar tus errores desde diferentes ángulos. Una técnica útil es escribir sobre ellos en detalle, explorando no solo lo que sucedió, sino también cómo te sentiste, qué decisiones tomaste y qué podrías haber hecho de manera diferente. Este proceso te ayudará a encontrar el aprendizaje oculto en cada experiencia y a liberar la carga emocional que aún puedas estar cargando. Es importante también reconocer que no todos los errores son iguales. Algunos pueden ser grandes, con consecuencias duraderas, mientras que otros son menores y más fáciles de superar. Sin embargo,
todos merecen ser tratados con el mismo nivel de atención y autoempatía. Si un error sigue pesando en tu mente, es señal de que hay algo que necesita ser resuelto, y el aislamiento es el momento ideal para hacerlo. Además, considera que hablar sobre tus errores con las personas equivocadas puede reforzar ciclos de autocrítica. Si compartes un error con alguien que tiende a ser crítico o que no comprende tu proceso, podrías terminar sintiéndote peor. Esto no solo ralentiza tu crecimiento, sino que también te desvía de tu objetivo principal: transformar tus errores en lecciones significativas. Cuando finalmente sientas que has procesado completamente un error, puedes decidir si compartirlo tiene un propósito constructivo. Tal vez quieras usarlo como una forma de conectar con alguien que está pasando por una experiencia similar, o quizás simplemente quieras liberarte del peso de guardar un secreto. En cualquier caso, asegúrate de hacerlo desde un lugar de claridad y aceptación, no desde la culpa o la necesidad de validación. Jung también enfatizaba la importancia de perdonarse a uno mismo como parte del proceso de integración. Reconocer que los errores son inevitables y que forman parte de la condición humana es clave para avanzar. En lugar de verte como alguien que falló, comienza a verte como alguien que está aprendiendo, evolucionando y mejorando. En conclusión, tus errores pasados no son cadenas que te atan al sufrimiento, sino peldaños que te ayudan a crecer. Durante la fase de aislamiento, mantén estos errores privados mientras trabajas en comprenderlos e integrarlos en tu narrativa personal. Cuando termines este proceso, te sentirás más ligero, más sabio y más preparado para avanzar sin miedo, sabiendo que incluso tus peores momentos tienen un propósito en tu camino hacia la plenitud. En la fase de aislamiento, tus heridas emocionales emergen con fuerza porque, al desconectarte del ruido exterior, comienzas a escuchar lo que tu interior ha estado intentando decirte. Estas heridas son un recordatorio de experiencias pasadas que dejaron marcas profundas en tu psique, y enfrentarlas es un paso crucial hacia la sanación. Sin embargo, compartir estas heridas mientras aún están abiertas puede ser peligroso, ya que las hace vulnerables a interpretaciones erróneas, juicios externos o consejos bien intencionados pero mal informados. Las heridas emocionales, según Carl Jung, no son simples defectos o fallos en la personalidad, sino portales hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Jung las veía como expresiones de nuestra sombra, esa parte de la psique que contiene todo lo que hemos reprimido o negado. Estas heridas suelen estar relacionadas con traumas, decepciones o conflictos internos que necesitan ser integrados para que podamos alcanzar la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica. Imagina que estás trabajando en una herida relacionada con el rechazo. Quizás en el pasado experimentaste una relación significativa donde te sentiste constantemente menospreciado o no valorado. Si compartes este dolor con alguien que no comprende la complejidad de lo que estás atravesando, podrías recibir respuestas como «Eso ya pasó, supéralo» o «Todos pasamos por cosas así». Estas palabras, aunque probablemente bien intencionadas, pueden hacer que te sientas incomprendido o invalidado, dificultando tu proceso de sanación. La sanación de una herida emocional no es un proceso lineal ni rápido. Requiere introspección, paciencia y, sobre todo, privacidad. Cuando expones tus heridas a los demás antes de haberlas procesado completamente, corres el riesgo de que las opiniones externas influyan en tu percepción de lo que necesitas para sanar. Por ejemplo, alguien podría sugerirte dejarlo ir, cuando, en realidad, lo que necesitas es confrontar y comprender plenamente la raíz de tu dolor antes de poder liberarlo. Una técnica eficaz para trabajar en tus heridas emocionales durante el aislamiento es la escritura introspectiva. Dedica tiempo a reflexionar sobre los eventos que originaron tu herida. ¿Qué emociones estaban presentes? ¿Qué creencias formaste como resultado de esa experiencia? Por ejemplo, si tu herida proviene de un abandono, podrías darte cuenta de que desarrollaste la creencia de que no eres digno de amor. Reconocer estas creencias limitantes es el primer paso para desmantelarlas. Otra herramienta poderosa es la imaginación activa, un método desarrollado por Jung que te permite dialogar simbólicamente con las partes heridas de tu psique.
puedes visualizar tu herida como una figura arquetípica y entablar una conversación con ella, preguntándole qué necesita para sanar. Este proceso puede revelar insights que no son accesibles a través del pensamiento racional. Además, es importante recordar que sanar no significa borrar el pasado, sino integrarlo. Una herida sanada no desaparece por completo. Se convierte en una cicatriz que simboliza fuerza y resiliencia. Por ejemplo, alguien que ha sanado una herida de traición podría transformarla en una capacidad más profunda para establecer límites saludables y cultivar relaciones basadas en la confianza mutua. Compartir tus heridas demasiado pronto puede llevar a una sensación de exposición innecesaria. Las heridas emocionales, como las físicas, necesitan un ambiente seguro para cicatrizar. Si decides hablar de ellas, asegúrate de hacerlo con personas que respeten tu proceso y que puedan ofrecerte apoyo sin juzgarte ni apresurarte. Esto podría incluir un terapeuta, un amigo íntimo o un grupo de apoyo enfocado en experiencias similares. Sin embargo, también es importante evitar la tentación de buscar validación externa para tu dolor. A menudo, buscamos que otros reconozcan lo difícil que ha sido nuestra experiencia, pero esta validación no siempre llega de la manera que necesitamos. La verdadera sanación ocurre cuando puedes reconocer y honrar tu propio sufrimiento sin depender de la aprobación de los demás. Por último, entiende que sanar una herida emocional no se trata solo de eliminar el dolor, sino de encontrar el significado en la experiencia. Jung creía que incluso las experiencias más dolorosas tienen un propósito en nuestro desarrollo personal. Al reflexionar sobre tu herida, pregúntate, ¿qué he aprendido de esta experiencia? ¿Cómo me ha transformado? Este enfoque te ayudará a ver tus heridas no como un signo de debilidad, sino como una fuente de fortaleza. En conclusión, las heridas emocionales que estás sanando durante tu aislamiento son una parte esencial de tu viaje hacia la plenitud. Al mantenerlas privadas mientras trabajas en ellas, les das el espacio y la protección que necesitan para cicatrizar. Eventualmente, estas heridas se convertirán en símbolos de tu resiliencia, recordándote que incluso el dolor puede ser un camino hacia la transformación. Las experiencias místicas son momentos de conexión profunda con el universo, con lo divino o con aspectos trascendentales de la psique. Durante el aislamiento, estas vivencias pueden manifestarse con mayor frecuencia, ya que el silencio y la introspección te acercan a niveles de conciencia que normalmente permanecen ocultos. Sin embargo, estas experiencias, por su naturaleza, son difíciles de verbalizar y compartir. Hablar de ellas antes de haberlas comprendido plenamente puede trivializarlas o abrirlas a interpretaciones que distorsionen su significado. Carl Jung consideraba las experiencias místicas como encuentros con el inconsciente colectivo, una especie de océano psíquico compartido por toda la humanidad. Estas experiencias suelen estar cargadas de símbolos y significados que trascienden el lenguaje ordinario. Por ejemplo, podrías soñar con un mandala brillante o sentir una conexión inexplicable con un paisaje natural. Estos eventos no son simples momentos curiosos, sino manifestaciones de un proceso interno profundo que busca equilibrar tu psique y guiarte hacia la individuación. Compartir estas vivencias prematuramente puede ser frustrante, ya que quienes no han experimentado algo similar podrían no comprender su profundidad. Imagina que describes un sueño vívido en el que volabas sobre un paisaje surrealista, sintiéndote en perfecta paz. Podrías enfrentarte a comentarios como «eso es solo un sueño» o «probablemente viste algo parecido en una película». Estas respuestas, aunque bien intencionadas, pueden hacerte dudar del valor de tu experiencia y bloquear tu disposición a profundizar en su significado. Además, las experiencias místicas suelen ser extremadamente personales. Lo que para ti es una señal de transformación interna puede no tener sentido para alguien más. Por ejemplo, si durante una meditación visualizas una figura arquetípica como una anciana sabia, podrías interpretar esto como un llamado a conectar con tu intuición o con un aspecto olvidado de tu psique. Compartir este evento con alguien que no entiende la riqueza simbólica de los arquetipos podría llevar a interpretaciones superficiales o incluso burlas que disminuyan su impacto.
Jung enfatizaba que las experiencias místicas requieren tiempo para ser procesadas e integradas. Una visión, un sueño o un momento de éxtasis espiritual no es el fin del camino, sino el comienzo de un proceso de transformación. Si compartes estas experiencias antes de haberlas interiorizado, corres el riesgo de perder de vista el trabajo interno que deben inspirar. Por ejemplo, un sueño poderoso puede ser una invitación a cambiar un aspecto de tu vida, pero si te enfocas en contarlo a otros en lugar de reflexionar sobre su significado, podrías pasar por alto esta oportunidad. Durante el aislamiento, en lugar de hablar de tus experiencias místicas, documenta cada detalle en un diario. Describe no solo lo que ocurrió, sino también cómo te sentiste, qué imágenes o símbolos aparecieron y qué intuiciones surgieron. Este ejercicio no solo preserva la esencia de la experiencia, sino que también te permite revisarla más adelante con una perspectiva más clara. También es útil buscar formas simbólicas de expresar estas vivencias. Podrías crear arte, escribir poesía o componer música inspirada en lo que experimentaste. Estas actividades no solo te ayudan a procesar lo vivido, sino que también protegen su intimidad, permitiéndote explorar sus significados sin la influencia de las opiniones externas. Otro aspecto a considerar es que las experiencias místicas a menudo son catalizadores para el cambio. Si durante tu aislamiento tienes una visión que te inspira a adoptar una nueva forma de vida o a abandonar viejos patrones, es importante actuar sobre esa inspiración. Sin embargo, este proceso requiere paciencia. Un cambio repentino y sin reflexión puede ser insostenible. Por ejemplo, si te sientes llamado a adoptar una práctica espiritual completamente nueva, dedica tiempo a estudiarla y a entender cómo encaja en tu vida antes de comprometerte públicamente. Si en algún momento decides compartir una experiencia mística, hazlo con personas que respeten su naturaleza y que tengan una comprensión similar del mundo simbólico. Esto podría incluir a un terapeuta junguiano, un maestro espiritual o amigos con intereses afines. Estas conversaciones pueden ser enriquecedoras, pero solo si te sientes listo para abrir esa puerta. Finalmente, recuerda que las experiencias místicas no necesitan validación externa para ser significativas. Su valor reside en cómo te transforman y en las lecciones que te ofrecen. Al mantenerlas privadas durante tu fase de aislamiento, te permites explorar su impacto completo sin distracciones ni interferencias. En conclusión, las experiencias místicas son regalos de tu psique que merecen ser tratados con reverencia y cuidado. Al proteger su intimidad, les das el espacio necesario para integrarse plenamente en tu vida. Cuando el momento sea adecuado, podrás compartirlas con claridad y confianza, sabiendo que has honrado su verdadero propósito. Durante la fase de aislamiento, es natural que reflexiones sobre el futuro. Este periodo de introspección te ofrece la oportunidad de evaluar tus deseos, metas y aspiraciones, permitiéndote imaginar cómo podría transformarse tu vida tras este proceso. Sin embargo, compartir tus opiniones o especulaciones sobre el futuro antes de haberlas explorado completamente puede desviar tu energía de la introspección hacia la validación externa. Además, esto podría exponerte a críticas, expectativas o influencias que dificulten tu progreso interno. Carl Jung veía el futuro no como un camino predefinido, sino como un lienzo en blanco que se moldea según las decisiones conscientes e inconscientes que tomamos en el presente. Durante el aislamiento, la clave está en centrarte en el ahora, ya que es en el presente donde reside el poder de transformar tus pensamientos, patrones y comportamientos. Cuando te enfocas demasiado en lo que está por venir, corres el riesgo de perder contacto con las lecciones y los cambios que el momento presente te está ofreciendo. Imagina que, durante este tiempo, descubres un profundo deseo de cambiar de carrera o de mudarte a otro lugar. Este deseo puede ser una señal de transformación personal, pero aún necesita ser explorado antes de convertirse en una acción concreta. Si compartes esta idea con alguien que no entiende el contexto de tu aislamiento, podrías enfrentarte a comentarios como «¿Eso suena arriesgado?» o «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?». Estas respuestas, aunque bien intencionadas, pueden generar dudas o inseguridades que te alejan de tu propósito. El peligro de compartir tus opiniones sobre el futuro
también radica en que podrías sentirte atado a lo que dices. Si hablas de un plan con demasiado detalle, podrías sentir presión para cumplirlo, incluso si posteriormente te das cuenta de que no es lo que realmente deseas. Por ejemplo, podrías decir que planeas mudarte a una ciudad específica, pero con el tiempo podrías descubrir que ese no es el mejor camino para ti. Sin embargo, al haberlo compartido, podrías sentirte comprometido con la expectativa de los demás. Además, cuando compartes tus opiniones sobre el futuro, abres la puerta a proyecciones externas. Las personas pueden interpretar tus planes desde su propia perspectiva, imponiendo sus miedos, esperanzas o juicios sobre tu visión. Por ejemplo, si hablas de emprender un negocio, alguien podría proyectar su propio miedo al fracaso en tus planes, llenándote de dudas innecesarias. En cambio, al mantener tus ideas en privado, te permites explorar todas las posibilidades sin estas influencias externas. El aislamiento es un momento ideal para centrarte en los pasos pequeños y concretos que puedes tomar ahora, en lugar de obsesionarte con resultados a largo plazo. Por ejemplo, si sientes que tu futuro ideal incluye una vida más equilibrada, comienza por identificar qué áreas de tu vida necesitan ajustes hoy. Si imaginas un cambio profesional, utiliza este tiempo para aprender nuevas habilidades, investigar posibilidades o reflexionar sobre lo que realmente te apasiona. Una estrategia útil es llevar un diario donde puedas plasmar tus pensamientos sobre el futuro. Escribe sobre tus deseos y aspiraciones, pero también reflexiona sobre los miedos o dudas que puedan surgir al pensar en ellos. Este ejercicio te permitirá explorar tus ideas sin sentir la necesidad de justificarlas o explicarlas a otros. Además, te da la libertad de revisar y ajustar tus planes a medida que evolucionas. Otra forma de trabajar con tus visiones del futuro es a través de la visualización. Dedica tiempo a imaginar cómo se vería tu vida ideal y cómo te sentirías al vivirla. Esta práctica no solo te ayuda a conectar con tus deseos, sino que también te permite experimentar con diferentes escenarios antes de comprometerte con uno en particular. La visualización puede ser una herramienta poderosa para identificar lo que realmente quieres y para discernir entre deseos auténticos y expectativas externas. Si en algún momento decides compartir tus opiniones sobre el futuro, hazlo con personas que respeten tu proceso y que puedan ofrecer apoyo constructivo. Estas personas deben ser capaces de escuchar sin imponer sus propios puntos de vista, permitiéndote expresar tus ideas sin miedo al juicio. Sin embargo, incluso en este caso, es mejor esperar hasta que tus visiones estén más claras y arraigadas en tu interior. Finalmente, recuerda que el futuro no está escrito en piedra. Jung creía que el cambio interno es lo que determina la dirección de nuestras vidas. Al trabajar en tu presente, estás plantando las semillas para un futuro que refleje tus valores y tu autenticidad. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Tu camino se revelará a medida que continúas creciendo. En conclusión, tus opiniones sobre el futuro son un reflejo de tu evolución interna. Durante la fase de aislamiento, protégelas manteniéndolas privadas mientras trabajas en comprender lo que realmente deseas. Cuando estés listo, podrás compartir tus planes desde un lugar de claridad y confianza, asegurándote de que estén alineados con quien eres y no con las expectativas de los demás. El aislamiento es un momento de transformación que requiere atención, cuidado y, sobre todo, silencio interno. Al evitar revelar estas cosas, tus sueños, miedos, críticas, descubrimientos internos, metas espirituales, detalles de tu soledad, errores, heridas, experiencias místicas y opiniones sobre el futuro, estás protegiendo el proceso sagrado de reconexión contigo mismo. Este acto de preservar tu privacidad no es un signo de debilidad, sino una afirmación de respeto hacia tu viaje personal. Al final, el autoconocimiento y la transformación que logres durante esta fase serán tu mayor regalo, uno que podrás compartir con el mundo desde un lugar de fuerza y autenticidad.